Hay conversaciones que no ocurren con palabras, ocurren en el silencio, en medio de lo cotidiano, mientras el cuerpo se mueve, pero el alma se detiene a hablar. Esta mañana, mientras limpiaba mi casa, entré en una de las conversaciones más profundas que he tenido conmigo misma, o mejor dicho, con mi espíritu. Hablamos del destino, de la manifestación, del cambio de realidad y de aquello que yo he aprendido a llamar perfección divina. Todo comenzó con una incomodidad sutil, ese pequeño conflicto interno sobre el control, sobre esa necesidad humana de dirigir, de ajustar, de intervenir, de querer que la realidad sea como creemos que debería ser. Y entonces apareció la pregunta que lo movió todo. Si somos creadores de nuestra realidad, ¿en qué momento dejamos de confiar en que ya es perfecta? He repetido muchas veces que podemos crear nuestra realidad, que lo que se sostiene en la mente eventualmente se manifiesta en el plano físico, que si algo no nos gusta, podemos elegir distinto y así construir nuevos escenarios. Pero entonces, ¿dónde queda esa otra verdad que también vive en mí? Todo es perfecto, tal y como es. Y no hablo de conformismo. Hablo de algo mucho más profundo. Pienso que Dios nos ama tanto, que nos permitió venir a este plano a experimentar lo que como espíritu no podemos sentir, la emoción humana. Cada alma llega con una intención, con una especie de lista invisible de experiencias, aprendizajes, encuentros. Pero al nacer, esa lista se borra. Y no es un error, más bien es un regalo, porque en ese olvido nace el libre albedrío, esa posibilidad de elegir, incluso de desviarnos. Y entonces entendí algo muy claro. La vida es como ir al supermercado con una lista perfectamente hecha. Sabes lo que necesitas, sabes cuánto vas a gastar, sabes cuánto tiempo te tomará. Pero algo cambia. Vas con hambre, escuchas opiniones, te distraes y te dejas llevar. Y de pronto aparece algo que no estaba en la lista. Un antojo, un impulso, un deseo. Dejas algo esencial por algo placentero. Y entonces surge otra pregunta. ¿Fue una mala decisión o simplemente fue una experiencia? Porque desde lo humano medimos todo en bueno o malo. Pero desde el espíritu no existe esa polaridad. Solo existe la experiencia, solo existe el aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa con todo lo que vivimos? ¿No es acaso perfecto, tal y como es? Tú como espíritu elegiste venir a este plano con ciertas experiencias, pero también aceptaste olvidar para poder vivirlas de verdad. Sin guión, sin certezas, sin control. Y sí, yo sé que puedo modificar mi realidad. Lo he visto, lo he vivido. Pero también sé que todo lo que ha sucedido ha sido perfecto. Incluso aquello que duele, incluso aquello que no entiendo. Lo dije alguna vez y hoy lo reafirmo con más conciencia. El espíritu no mide en términos de bueno o malo, mide en expansión. El humano sufre porque quiere entenderlo todo, porque quiere evitar el dolor, porque resiste. Pero el espíritu solo observa, aprende y trasciende. Y entonces recordé uno de los momentos más importantes de mi vida, el nacimiento de mi hijo. Yo tenía una idea clara de cómo sería, pero en el momento todo cambió. Perdí
el control, hubo sufrimiento fetal y terminó en cesárea. Y por mucho tiempo me quedé con la culpa, pensando que debía haber hecho más, que debía haber intervenido, que debía haber cambiado la historia. Y desde ahí nació esa necesidad de arreglarlo, de sanar su proceso, de ayudarlo con terapias, quizás hacer regresiones, utilizar más herramientas, hasta que una verdad volvió a mí con una fuerza imposible de ignorar. Todo es perfecto, tal y como es. No hay un hubiera, solo hay un acepto. Acepto la forma en la que nació. Acepto la experiencia que eligió vivir. Acepto que fui yo la persona que su alma eligió para atravesarla. Y entonces la culpa se transforma, se convierte en comprensión, porque entendí que incluso en el caos hay propósito. Entonces, ¿dónde entra la manifestación? En las elecciones. Dios no te quita el camino, pero te permite elegir cómo recorrerlo. Puedes ajustar, puedes mejorar y puedes redirigir, pero sin olvidar que hay algo más grande sosteniendo todo. Y si regresamos a la gran pregunta, ¿es destino, manifestación o elección? Tal vez es todo al mismo tiempo. Tal vez no necesitamos entenderlo completamente. Tal vez la verdadera tarea no es controlar ni cuestionar tanto, sino vivir. Vivir con presencia, vivir con conciencia, vivir con apertura a todos los matices de la experiencia. Hoy puedo decirlo con certeza, todo lo que ocurre en mi vida es perfecto tal y como sucede. Mi espíritu me guía, incluso cuando no lo entiendo. Cada experiencia me expande, incluso cuando me duele. Y Dios me da la libertad de elegir, de equivocarme y de aprender, sin juicio, porque al final no estoy separada de Él, soy parte de Él. Soy un fractal de su conciencia viviendo esta experiencia humana. Yo soy Dios en acción. Yo soy la inteligencia que habita en este cuerpo. Yo soy la sabiduría que se expresa a través de esta mente. Yo soy la conciencia divina y sobre todo, yo soy.